¿Cómo está? Bien, está bien. Me alegro haberlo visto. Muchas gracias. Vamos a conversar un poco. Tranquilo, no se ponga triste ni nervioso. Vamos a conversar porque nuestro propósito hoy aquí es venir a conversar con usted para que los hermanos, los jóvenes masones que no conocen mucho de su vida masónica y de usted puedan a través de nuestro canal lo puedan conocer. Joel Guzmán, venerable maestro de la respetable logia Pozo Dulce, durante ya unos cuantos periodos, e ilustre y poderoso hermano, miembro efectivo del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba. Mi querido hermano Joel Guzmán, como venerable maestro de la respetable logia Pozo Dulce, ¿qué opinión tú me pudieras referir a los suscriptores y amigos del canal sobre la trayectoria masónica del gran maestro del director Saborí? Bueno, hablar de la trayectoria masónica de Saborí. No, pero yo no me voy de la masonería, si tengo que ir me muevo ahí. Así mismo se ve. Ahí. Hablar de la trayectoria masónica de Saborí estaríamos hablando largo tiempo, ¿no? Gran maestro del 93 al 96, fiel defensor de los rituales, miembro, ¿no?, de más de 120 logias, ¿no? Defensor fiel de los rituales, como te había dicho. Masón siempre seré yo, y cuando me muera era masón. Y vas a seguirlo siendo siempre. Siempre lo busco. Padre espiritual de la respetable logia Pozo Dulce. Masonería, que es la que me lleva con el corazón. No, y nosotros sí también. No, yo del masón no, nada más que en mi vida, que me quiero Tranquilo. unir con ellos, que siempre quisiera estar con ellos, con la masonería. Tú siempre estás con nosotros. Tú siempre estás con nosotros. Ojalá yo llegue a la mitad de lo que tú tienes. Ya tengo 102. Padre, vos decías, padre espiritual 102 años. de los taller, fiel defensor de los Que rituales, ojalá sea masón 102 años. instalador, maestro instalador de muchas logias aquí de la capital. Un hermano de mucho respeto hacia su persona y bueno, y viceversa. A ver, podría decirte muchísimas cosas. Miembro emérito activo del Supremo Consejo también, que se lo ganó durante muchos años. Señor, yo era masón de Teniente general, médico. teniente comendador del Supremo Consejo. Y a ver, decirte de Saborí, estaríamos, como te dije, hablando muchas horas. Bueno, fue secretario, fue tesorero, fue primer vigilante, fue venerable maestro durante 2 años. Después fue representante ante la Alta Cámara y fue donde salió electo, gracias a que era arquitecto, en el año 93 como gran maestro de la rueda. Hablando con mucho respeto sobre su persona. Aparte que se lo ganó, ¿no? Se lo ha ganado. Pero siempre mucho respeto, mucho cariño y mucha admiración hacia su trabajo masónico. Porque lo ha dado casi todo por la masonería. Incluso ha puesto la masonería muchas veces delante que a la familia. Y los hermanos jóvenes de Pozo Dulce. Bueno, los hermanos jóvenes como yo, que ya no soy tan joven, siempre hemos tenido la guía del hermano Saborí. Ese amor a la fraternidad, esa filantropía que se practica o que practicamos en nuestra institución. Y es 102 años, es el ejemplo, como te decía, que queremos transmitirle a las generaciones futuras. Y que desgraciadamente, bueno, por la edad que tiene, son 102 años, ya no puedo asistir a la logia, pero bueno, estuve yendo a la logia hasta los 94, 95, ¿no? Por ahí más o menos. Iba a la logia, a veces tenía que estar horas para esperar un transporte para venir a su casa. Sufrió accidentes, sufrió de todo en la calle, pero iba solo. Bueno, pudiera decirte que va a dejar su ejemplo, su humildad, su sencillez. Hombre humilde, masón de guayabera, ¿no? De guayabera y manga de camisa. Te has dicho tú, masón de guayabera y manga de camisa. Nunca fue ostentoso, una gente sencilla, un guajiro. Y ese va a ser su legado, su ejemplo, su sencillez y su trabajo masónico. Querido hermano Viñas, gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué opinión usted nos puede dar sobre la trayectoria, la labor, la vida masónica del hermano Saborí Verdesia?
Bueno, buenas. Realmente es un poco difícil, pero trataremos de hacer. Saborí Verdesia. Primero, déjenme decir, acabo de llegar, estoy extremadamente feliz y contento de verlo. Heriberto Perfecto, Saborí Verdesia. Así mismo es. Pero de verlo con esa guayabera, la guayabera que se hizo para hace unos años en homenaje al Supremo Consejo, y verlo con esa guayabera en realidad me ha impactado. Fue evidentemente diseñada por mí, así que estoy muy feliz, muy orgulloso de que hoy tengo una prenda como esa para esta entrevista. Mire, Saborí Verdesia hoy más que nunca representa algo muy grande sobre todo para las nuevas generaciones de masones. Resulta que en la actualidad se debate un poco entre Gran Logia, entre Supremos Consejos, determinadas de ambos lados, poderes y demás. Y Saborí prácticamente con su vida, con su historia y con su ejemplo, deja como un legado hacia todos de lo que sí se puede ser, evidentemente, grande en ambas potencias. Lo fue como gran maestro y de ellos tenemos una imagen. Nosotros... El padre mío dice, Sí. Fue masón también, ¿no? Ok. Nosotros tenemos una imagen de un gran maestro de mucha estirpe, pero entonces a lo que más nos toca en el Supremo Consejo, un lugarteniente llegó a ser el hermano en jerarquía. Heriberto Perfecto, Saborí Verdesia. Es el hermano en jerarquía que llegó a ser segundo del Supremo Consejo. En otras oportunidades nos hemos expresado, no llegó a ser soberano porque no lo decidió, porque tenía todos los honores, los méritos, la capacidad y la posibilidad real de llegar a serlo. Y evidentemente hay una anécdota, hay algo fundamental que nos recordamos mucho, que cuando llegamos a soberano, una de las tareas que nos dimos fue tratar de pedir los expedientes de los masones más ilustres que hayan obtenido determinadas funciones en el Supremo Consejo. Y uno de los expedientes que revisamos en aquella oportunidad fue el de Saborí Verdesia. Cuando nos llamó la atención una carta de su puño y letra que redactó cuando fue electo muy respetable gran maestro, pidió una licencia en el Supremo Consejo desde el día tal que fue electo hacia el día tal que terminaba su magistratura como gran maestro, para no interferir en nada en los asuntos de una potencia con otra. Eso nos llamó la atención, pero fundamentalmente a partir de ahí que terminó de gran maestro, continuó todo su trabajo en el Supremo Consejo y un respeto que goza. Yo me siento realmente en estos momentos bendecido de poder tener una instantánea con una leyenda, con una historia de la masonería. Para mí, como masón y como también como ser humano, es muy grande este momento que estoy viviendo. Pero yo siempre que he querido ser masón, que tú eres masón, pero no sé, que yo estoy ya viejo ya, No. Son 102 años y ya se me han olvidado las cosas, pero yo siempre he sido masón. Sí, ¿cómo que no? Sí. Donde me ando quitando de la masonería. Inclusive lo que hago es vivir por la masonería también. Sí. Hay tantas cosas ya. Lo sabemos. Inclusive me llama la atención, en este instante me han realizado dos preguntas, Saborí. Me dice, ¿qué pasa hoy con la masonería? ¿Hay algún problema? Parece que él ha escuchado determinadas situaciones que en los últimos tiempos pasan en nuestra institución. Acuérdense que Heriberto Perfecto, Saborí Verdesia,
era yo, que me maten y hagan lo que quieran. Y eso, Pero yo siempre fui Heriberto perfecto, Saborí, Verdesia, y el padre mío creo que era de eso. y eso ratifica, No sé cómo era eso allá metido ya en Jobabo, ¿verdad? eso ratifica el Jobabo, sentido de pertenencia Jobabo, Victoria, de un Gasuña. masón de 102 años que, a pesar de ya físicamente no estar en todas sus facultades, pero la preocupación, el interés, estar al tanto y sobre todo ver, conocer y saber el futuro o las situaciones específicas de la institución. Bueno, es también un ejemplo de que tenemos que beber, tenemos que aprender, y esperemos que el gran arquitecto nos dé la oportunidad de poder ser consecuentes con esta bendición que nos da la vida, de poder estar al lado de una leyenda masónica y una historia dentro de la institución. Todos los tiempos tienen sus características y no todos se pueden hacer comparaciones con otros. Fundamental hoy mismo, estamos siendo testigos de que podemos hacer esto y dejarlo para la posteridad, pero hace muchos años no existía la tecnología, no existían los avances, no existía, tal vez, bueno, la educación sí, pero la preparación técnica, la preparación no científica, que sí tienen una implicación en los seres humanos y por supuesto en los hermanos masones también. No podemos decir que hoy estamos peor o estamos mejor. Hoy estamos como debemos estar. Y como el gran arquitecto del universo dispone y nos da la oportunidad a nosotros, lo que sí tenemos que dejar claro algo: las intenciones no siempre son lo que en la realidad sucede. Intenciones tenemos, y aunque nos parezca que estamos mal, yo a veces, sobre todo en el extranjero me refiero, hemos tenido la posibilidad, aproximadamente 15 países, de visitar, somos miembros de honor de 14 supremos en el mundo, es decir, podemos tener una experiencia al respecto. Lejos que nos parezca que estamos mal, no estamos mal. ¿Y qué le pasa a aquel muchacho? ¿Él es un masón también? Sí. Porque Porque a mí lo mejor... yo me refiero sobre todo a que sí, tal vez el orden económico, las mismas dificultades de transporte nos hacen determinadas mellas en nuestras asistencias, en nuestra forma de proyectarnos, pero aún a pesar de eso, se desbordan. Ahora recientemente, el día 6, se va a mantener por los AGFistas, que es el futuro nuestro, la Sexta del Amor, donde llevamos varios años, y digo llevamos porque el Supremo siempre ha acompañado esta actividad, yendo a los hospitales oncológicos de niños a llevar juguetes, a llevar una gota de esperanza, una gota de sueño para esos niños. Y nosotros, sobre todo, repetí en el extranjero, insistimos mucho. Nuestras logias se desarrollan, sin embargo, ninguno de los que van a ella tienen un auto esperándolo abajo para poder regresar a su casa rápidamente cuando se termina la tenida. Pero también en nuestro país, que hay mucho calor, nuestros templos no gozan de aire acondicionado y sin embargo a veces estamos completamente llenos de sudor y no nos marchamos, hacemos las tenidas. Y sobre todo cuando hay un hermano o un hijo de uno de los hermanos que por necesidad acuden para un medicamento y todos metemos las manos en el bolsillo y de lo poco que tenemos compartimos y felizmente se compra el medicamento. Entonces, esas cosas no las conoce el mundo. Afuera no se necesitan ese tipo de acciones porque va un hermano y pone y hace un cheque y se resolvió todos los medicamentos y se resolvió toda la situación. Entonces, nosotros, sí, yo estoy muy orgulloso, a pesar de que quisiera, sueño con que podamos mejorar algunas que otras, sobre todo tratamiento entre nosotros. De verdad, llamarnos hermanos,
necesitan un tratamiento que por momentos a veces dista mucho el que es del que debiera, pero yo sueño en que podemos seguir mejorando y yo sueño que al final volvamos a recuperar eh, algún tipo de tratamiento, sobre todo, y tengo que referirme a esto, a ambas potencias, que hoy hay determinadas situaciones en las mismas, pero que un tratado de más de 140 años, donde han convivido ambas en perfecta armonía, donde ambos, y esto es una muestra, han sido líderes, tanto en una potencia como en otra, dejan claro de que sí se puede, dejan claro que para nada son antagónicas. Y dejan nada, usted hablaba del siglo pasado y de que yo soy de este siglo. Bueno, yo orgullosamente soy el último venerable maestro de mi logia del siglo pasado. Entonces, yo, aunque sea soberano, no olvido nunca, y para mí es muy grande, llevar todavía ese de que fui venerable maestro del siglo pasado. Eso me hace un poquito añejo también. Y de verdad me da tanto placer cuando visto mis joyas de soberano, como cuando visto mi mandil de maestro masón. Espero que muchos hermanos jóvenes puedan comprender esto, de que para nada tenemos tantas diferencias, porque al contrario, tenemos más similitudes que a veces las que comprendemos. Estoy seguro de que sucederá más temprano que tarde esta comprensión entre todos los masones y la armonía reinará y dejará de ser un solo lema, aquel 133 que en cada sesión fraternalmente vociferamos los masones para hacer una vez más una gran realidad. Fue un ejemplo Saborío Verdesia de esa unidad y ese respeto entre ambas potencias. Y esa unidad y ese respeto que tal vez hoy no está como debiera o no está como en esos tiempos, yo estoy seguro que vamos a volver a recuperarla. Porque es que no puede ser de otra forma. Tenemos las herramientas, tenemos los preceptos. Los preceptos masónicos están ahí. Y somos nosotros a veces los que no lo interpretamos adecuadamente. Pero yo confío en el hombre, en el ser humano y en el masón, de que, como decía ahorita, más temprano que tarde, en algún momento se va a imponer esos preceptos masónicos y va a tener el peso suficiente para que la armonía reine. Yo me gustaría, ya que usted lo hizo subjetivo, también terminar como ahorita me refería al Salmo 133, Cántico Gradual de David, que dice: mirad cuán bello y delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hacia el borde de su vestidura. Es como el rocío del monte Hermón, que desciende sobre los montes Sión, donde envía Jehová bendición y vida eterna. En esos sueños, y en eso estoy seguro que vamos a llegar. Muchas gracias, ilustre y poderoso hermano. Nos encontramos ahora con el venerable hermano Armando Torres Francesena, miembro de la respetable logia Pozos Dulces, y por mucho tiempo uno de los hombres que más ha acompañado al ex gran maestro Saborío Verdesia. En su opinión, mi querido hermano, ¿qué impresión le ha dejado a usted el conocimiento, el reconocimiento y el podido haber estado al lado del hermano Saborío Verdesia durante todos estos años? Hablar del hermano Saborío Verdesia, como el hermano Joel, el hermano Viña, hablar de él es una cosa muy grande. Tuve el honor de haberme iniciado con él en la respetable logia Pozos Dulces en el año 1972, cuando Pozos Dulces trabajaba en ese momento en la logia Pi Margal, en sitio 118. Y tuve
la desgracia también, después que pasaron, que nos hicimos aprendiz y compañeros los dos juntos, el mismo día, tuve que ponerme a dormir, como decimos ¿Y nosotros. qué es lo que hay en contra de la masonería? ¿Hay algo? Pero seguía las mismas relaciones con él, todo. Saborí, que no se ha dicho. Camagüey, Delicia, toda esa visitaba gente no anduvo ahí, como por ahí. semanalmente. La primera logia que visitaba el lunes era Vallate. El martes visitaba la logia de Anzó, el Gran Templo. El miércoles dijo Ignacio Aramón. El jueves su logia Pozo Dulce. Y el viernes, o Caballero del Sol, o se iba para la logia de los Caballeros de la Luz, que radican aquí en la colina Mario Jesús Castillo. Esa era su ruta. En aquel momento los martes trabajaba también fecundidad y unos días cogía para fecundidad y otro día lo cogía para Las tunas. Padre espiritual de Pozo Dulce, ocupó varios cargos en Pozo Dulce. Una persona que yo venía aquí y me decía, ¿cuándo me vas a llevar a la logia? Entonces veníamos y lo veníamos a buscar, mi esposo y yo siempre lo acompañamos hasta de regreso por acá. Otra vez hermano de la logia Pozo Dulce lo venía a buscar porque él quería ir a la logia. Su deseo siempre fue visitar una logia. Y decía muchas veces, yo quiero morirme en una logia. Ese era su. Y en sus años como gran maestro, ¿qué recuerdos tiene usted de su labor en sus años? Ahí recuerdo poco porque en ese tiempo yo no estaba afiliado, pero sí, por comentarios de hermanos, una gran labor realizó, tanto en la Gran Logia de Cuba como en el Asilo Nacional Masónico, en ese momento que él estaba como gran maestro, de reparación de autos, conseguía cosas para el asilo. ¿Qué usted conoce sobre la labor de Saborí Verdesia en su tiempo como gran inspector general de la orden activo, efectivo dentro del Supremo Consejo? Comentarios de hermanos, el ilustre hermano Saborí realizó la función de lugarteniente y gran comendador. Y como dijo el hermano Viña, por decisión propia de él, no quiso ser soberano en ese momento. Trabajo estupendo. Comentario hecho por el hermano Saborí, que cuando él iba a una sesión del Supremo Consejo, ya no siendo miembro del Supremo, o sea, no siendo lugarteniente de gran comendador, él lo sentaba en ese puesto de... En el puesto del comendador, del teniente comendador. Eso era en honor, ¿no? Al prestigio que se había tenía el hermano Saborí y que lo sigue teniendo. Ya el próximo día, 16 de enero, cumple 103 años de vida. Y esperemos que el gran arquitecto del universo le siga dando salud y que siga adelante con nosotros. Se recuerda como lo recordamos en Pozo Dulce y como en otras logias, porque él es miembro de honor de las 3 logias. ¿Cuáles son las logias? Menciona para Vallate, Tío de Ignacio Aramonte e Inmortalidad. Son las 3 logias masónicas que hay en la colina. Saborí visitaba las logias cuando el transporte estuvo malo en los años 90 en bicicleta. En bicicleta, él se emparrillaba en una bicicleta con otro hermano y él iba. Y ya en esos años él tenía una edad avanzada. En bicicleta él iba a las logias y aunque estuviera lloviendo, como bien, recuerdo una vez una anécdota que yo lo dejé ahí en la loma de los Zapotes y él cogió esa calle de ahí, muy mala, ahí baja el agua, ahí baja el agua y él se quitó los zapatos, se remangó el pantalón y vino agarrándose de la cerca hasta que llegó aquí a su casa. Él no, la inclemencia del tiempo ni nada le impedía a él visitar logias ni confraternizar con él. Tenemos la oportunidad, y además a todos los hermanos que han participado en ella, de tener la presencia de su hija, Elizabeth Saborí Quevedo. Amante hija que nos ha recibido hoy en su casa
con mucho amor, con mucho cariño, en este plano personal, familiar, saber algo de cómo ha sido esa labor de un gran maestro, de un masón de 103 años de vida y de más de 50 años de masonería. ¿Cómo ha sido esa labor como padre, como miembro de una familia? Entonces, vamos a darle la palabra a Elizabeth para que nos comente, nos diga. Bueno, qué decirte, yo me crié en el sentido del amor y pertenencia a la masonería. Yo veía a mi papá salir todos los días a una logia, inclusive sábado y domingo. En pleno periodo especial, mi papá se iba a subir a toda la loma de San Antonio, Beltrán, a coger un camello. Y inclusive con 90 y pico de años, hasta los 97 años, él fue a una logia no en carro. O sea, lo que un cubano a pie va, ¿me entiendes? Hasta que desafortunadamente sufrió un infarto y entonces ya ahí sí tuvo que aminorar, ¿no? la ida a las logias. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota reciente. Estaba hablando con mi prima por las vías normales ahora de videollamada, porque ella tiene una situación, y mi papá estaba leyendo el periódico. Dice, pero mira qué inglés. Él se pone, yo le pongo para que más o menos, porque ¿qué más se le puede pedir a la vida que ya casi, afortunadamente, con el favor de Dios, como dicen ustedes, el gran arquitecto del universo va a cumplir 103 años? Y ella me decía, yo recuerdo a Saborí, o sea, yo recuerdo a tu papá, que se trancaba en el cuarto de ellos, que era allá arriba, y se ponía a practicar la oratoria. Y es como decía él, cuando él cogió su maestría, su gran maestría, en la Gran Logia de Cuba, Antiguos Libres Aceptados Masones, que fue en el año 1993, él decía que era un guajiro natural, un guajiro sin estudios, pero un guajiro que se esforzó, un guajiro que sufrió. No voy a decir, todo el mundo sabe aquí la historia de mi papá. Una persona que fue asediada, inclusive cuando ocupó el cargo de gran maestro, y eso nunca fue una traba para él, jamás. Y es como decía su hermano, amigo, hijo, porque ellos lo son, Armando. Él bajo lluvia, bajo sol, en cualquiera condiciones, él iba para una logia todos los días. Todos los días. Recuerdo una anécdota que le vinieron a hacer, a que hiciera una ceremonia, creo que era un entierro de un hermano, y en una bicicleta doble mi papá se montó y se fue. Y como padre, ¿qué decirte? O sea, esos mismos principios, Porque yo siempre he querido ser masón. Sí, papá, si tú siempre lo has sido. Hoy están aquí reunidos por eso, hablando de tu vida como masón. ¿Entiendes? Sí. Es esos mismos principios consagrados, ¿no?, de la Revolución Francesa, de la masonería, es lo que me inculcó a mí e inculcó a mi hijo. Mi hijo Dairon, aquí en Cuba, ¿cómo decirte? Perteneció ayúdame, Armando, a los Caballeros de la Luz. Él desafortunadamente en el año 2022 perdió a su papá y fue para Ecuador. Ustedes saben las regulaciones que existen para los médicos especialistas, no voy a caer en el tema. Pero sin embargo, partiendo de ese principio, de ese legado de mi papá, mi hijo ya forma parte de una logia masónica en Ecuador. Ya él se inició en una logia masónica en Ecuador. Ya todos los martes él va, hay fotos, inclusive me manda la foto, él va a una logia masónica. Y él me decía, mamá, yo siento el calor de los masones, yo siento el calor de los hermanos, pero nunca es el calor de los masones cubanos. Esta fraternidad, eso es lo que decía el ilustre soberano gran comendador, de que aún teniendo lo poquito, se comparte con el hermano, con el hijo, con el nieto, con el tío, con el sobrino que esté enfermo, aún en cualquiera condiciones. Eso que sale del corazón, esa fibra que sale del corazón, eso es propio y característico del cubano, aún
en los difíciles y convulsos momentos que vivimos, porque eso no es un secreto para nadie. Estamos viviendo momentos muy álgidos, momentos muy difíciles, pero sin embargo, él me decía, yo siento que las tenidas, yo extraño ese calor, ese afecto, esa fraternidad, ese sentido de pertenencia, que eso es indiscutible tanto en la Orden Caballero de la Luz como en la Gran Logia de Cuba, Antiguos Libres y Aceptados Masones, de la cual ya te digo, desde niña, yo era chiquita y oía a mi papá con los discursos y con la oratoria, y él fue escalando y escalando y escalando sin tener estudios, porque, vuelvo y te repito, él decía, yo soy un guajiro natural, y llegó a ser gran maestro de la orden. Dentro, ¿Hay problemas con la masonería o qué es lo que...? No, papá, no hay ningún problema. dentro ¿Qué es lo que hay? dentro del Que te ambiente, están haciendo una entrevista que va a salir en el mundo de cuál ha sido tu legado, ¿me entiendes? En la masonería cubana. Precisamente para que las nuevas generaciones que no vivieron de cerca ese quehacer tuyo dentro de la orden, te conozcan de manera más directa. ¿Ya me entiendes? O sea, la vida no tiene etapas. Y mi papá, como parte de esa propia vida, hay etapas, han sido etapas buenas, regulares y malas. En las buenas etapas, él ha ayudado y lo ha hecho de corazón. En las malas etapas, los hermanos lo han ayudado mucho. No a él, sino en sentido general a toda la familia. Ayúdame, Armando, ¿cómo es que se llamaba el prietecito que se va muy bien con mi papá? Bueno, pero yo lo que quiero Marciano saber Pérez es Quintero. Alejandro Castro. qué es lo que hay con la masonería. Marciano Pérez Marciano Marciano. Marcianito. Marciano Pérez Quintero. Mi papá se ha operado varias veces, se ha operado de la próstata, se ha operado de cataratas. No sé si recuerdan el accidente aquel grandísimo con los hermanos franceses, que tuvieron un accidente, y los hermanos siempre han estado presentes, tanto para la familia en sentido general como para él en forma particular. Y te hago la anécdota de Marciano, porque Marciano y él eran uno. Y cualquier cosa, cualquier cosa, mi papá, el primero que estaba, por ejemplo, en la operación, cuando la operación de la próstata en el hospital Almejeira, era Marciano, Miguelito, todos de su logia y demás hermanos masones. Cuando sucedieron los hechos de Alamar, o sea, que los llevaron para el Naval, y hubo masones que estuvieron complicados, operaciones y todo. Él afortunadamente fue solamente una contusión cerebral, que afortunadamente no tuvo mayor contratiempo, pero todos los masones se movilizaron. Las potencias masónicas a lo que se refería el soberano, disculpe. Los franceses enseguida ahí dando, y cuando se fueron, pues igual, estando al tanto de todo lo que pasó, ayudando a los hermanos en el accidente. Y yo creo que eso es la muestra más fidedigna, ¿no? De lo que es la masonería. De esos principios que, como te decía antes y te destaco ahora, fueron enarbolados por la Revolución Francesa, pero que no es más que una frase. Es la esencia del ser humano, ¿me entiendes? Del verdadero ser humano, de lo que se quiere lograr en los tiempos actuales, con los que se están iniciando. Como te dije, han sucedido malos, buenos y regulares momentos. Hubo malos momentos que hubo que tragar fuerte. No lo voy a decir ahora porque, bueno, todos los conocen. Porque poner a mi papá en la situación que pusieron en aquella oportunidad fue bien difícil. Él tuvo que erguirse, la familia, en específico, hubo que correr, ¿me entiendes? Y hubo determinados masones, no voy a mencionar nombres ni nada de eso, pero que no tuvieron la actitud que debían tener conociendo a Heriberto Perfecto Sajorio Beteta, ¿me entiendes? Y eso y muchos más. Cuando él tuvo gran maestro, fue difícil. Muy difícil desde el punto de vista político, no voy a caer porque yo sé que la masonería, estos temas no, ¿me entienden? Pero fue muy difícil. Extremadamente difícil. Para la familia, desde todo punto de vista. Y
Mi papá siguió normal, campechano normal, que salía por ahí para allá, que cogía la 10, el P, el camello, lo que fuera, y que iba a una logia y que no le importaba nada. Uno de los últimos viajes, el último viaje que fue para Estados Unidos, usted sabe que la política entre Cuba y Estados Unidos ha sido como las mareas del mar, con tsunamis, con una marea calmada, con olas de 5, 10, 15, 20, 30, etcétera, etcétera. A él le tocó este último viaje, que hubo un cierre total de los vuelos entre Cuba y Estados Unidos. No sé de qué manera se filtró de que venía el representante de la Gran Logia de Cuba, de Antiguos Libres Aceptados Masones, o sea, mi papá. Y allí lo abordaron. Y él con ese, no sé, estoicismo, con esa sencillez que lo caracteriza, él dijo, discúlpeme, pero en cuestiones políticas no le voy a hablar. Yo vengo representando a la Gran Logia de Cuba, Antiguos Libres Aceptados Masones, y para mí ha sido un privilegio esta relación fraternal que hemos tenido, pero por favor no me pregunten cuestiones políticas porque no les voy a dar ningún patrón, porque el objetivo mío se cumplió, que fue representar los principios de la fraternidad cubana en los Estados Unidos de América, sin mediar ningún tipo de paradoja, sin ningún tipo de otro compromiso político. Y después de eso yo me enteré que incluso a él fue asediado allá para que se quedara. Y él dijo que él nunca iba a traicionar a la masonería. Cuando yo me enteré de eso, que entró, que dije, coño, hay que ver este principio, esa cosa que mi papá siempre, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, que ha dado lo mejor de sí por esta institución, sin importar nada. Aquí lo decían los masones, sin importarle asedio político, sin importarle una lluvia, sin importarle un trueno, sin importarle nada. Y siempre atendiendo a la familia. Yo en el año 89 tuve una situación de salud y mi papá me cogió con la mano y fue que estuvo ahí conmigo. Y después en el año 99 igual. Pero yo quisiera saber. Espérate, papito, espérate un momentico. Tuve otra situación de salud y mi papá me dijo, no, esto no es así. Esto no es así, y se movió conmigo. Desde todo punto de vista se movió conmigo. Y así ha sido para toda la familia. Cuando aquí mi familia, ya sean mis tíos, nada más me queda uno. Desafortunadamente los otros ya lo perdí, igual que mi mamá que falleció en el año 2022. Pero siempre han estado presentes los masones, tanto de su logia Pozo Dulce, de su gran logia Pozo Dulce, como el resto de la masonería cubana. Y cuando yo siempre he dicho por ahí, mi papá es masón, ¿y quién es tu papá? No, mi papá es Saborí. Saborí. Y aquí, o sea, todo el mundo sabe que San Miguel del Padrón es un lugar, como decirte, de lo que es las afueras de la ciudad, ¿no? Somos gente más sencilla, somos gente de barrio. Y mi papá, todo el mundo lo conoce aquí con aquella prestancia. Eso sí, presto a ayudar a cualquiera. Con una sencillez, aquí no hay lujos. Él nunca, incluso todo el mundo sabe que él cumplió todas las funciones, él fue escalando hasta llegar a los más altos niveles de la masonería y era joyero. Y es el hombre más sencillo que hay sobre la faz de la tierra. Y en esa sencillez, en esa práctica de esos grandes principios, él me crió a mí y crió a Dairon, porque crió a Dairon también a mi hijo el mayor. Y lo llevaba para aquí, para allá, igual que mi papá. Los mismos masones decían que mi papá lo mismo casaba, lo mismo hacía una ceremonia de iniciación,
que hacía una ceremonia fúnebre, que hacía lo que es un bautizo de niños, y con aquella sencillez, y él iba por ir para allá donde fuere. Él tiene un hermano masón que dice que ya con sus años, ¿no? 90 y pico de años, que todavía lo citaban para hacer este tipo de ceremonia. Y él como que al principio dudaba porque ya los años van pasando y los años se sienten desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista mental. Y él empezaba como con duda, pero dice que después él cogía la batuta y que con la misma iba por ir para allá, que sin libros, sin nada. Y él hacía la ceremonia como siempre lo hizo. La ceremonia que siempre caracterizó a mi papá y que por eso venían a cualquier hora, de cualquier lugar, ya sea en las afueras de La Habana, y él estaba ahí siempre presente. Que aprendan de los principios de la masonería que los padres, abuelos, tíos, hermanos les inculquen. Las tenidas masónicas son secretas, se sabe, pero esos principios de esa fraternidad, esos principios de ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen hermano desde el punto de vista fraternal. Y precisamente son momentos, como le decía antes y reafirmo ahora, son momentos muy difíciles de todo punto de vista. Son momentos que las personas se están dividiendo. Las familias de por sí están divididas. Aquí mi núcleo familiar yo lo tengo dividido. Yo soy el ejemplo clásico de eso. Pero eso no ha sido óbice para, a pesar de la lejanía, estar unidos. Y esos principios del amor fraternal, esos principios de estar ahí en los momentos difíciles, esos principios de estar atento de todo, pero hacerlo desde esa fibra. No, todo el mundo sabe que ahora las mismas redes sociales, la misma digitalización, están haciendo un poco que el hombre viva un poco alejado de eso que le estaba diciendo. Y yo creo que la familia es regla y esencia. Y yo desde pequeña, como le decía, yo me inculqué con esos grandes principios y a mí me ha servido. Hay personas que me dicen, no, porque tú eres muy noble. Pero esa nobleza la aprendí de mi padre. Y mi hijo lo aprendió de él. Y de hacerlo, eso no significa que no seamos duros cuando haya que hacerlo. Cuando hay que poner los puntos sobre la silla, mi papá lo hizo porque amándome que él, cuando tenía que apretar el cinturón, lo apretaba. Cuando hay que ponerse colorado, no se pone colorado. Pero con la verdad se llega a la luz. Y esos principios de unidad, de fraternidad, de amor, de ver la familia como la base y esencia a pesar de los difíciles y convulsos momentos que está viviendo la nación cubana. Eso yo lo aprendí desde pequeña con mi padre, Heriberto Perfecto Saboríver Disney. Como yo no solamente tengo el gran orgullo de que lo aprendió más directamente, porque bueno, yo tengo un hijo pequeño, Daniel, pero bueno, ya Daniel es otra generación, ya no se crió directamente con mi papá, pero que mi hijo Dairon Douglas Calvo Saborí, a pesar inclusive de la lejanía de estar a miles de kilómetros de distancia en el pleno corazón de los Andes, de que esos principios inculcados por su abuelo todavía los lleva allí en la cordillera de los Andes. Y ya te digo, esos grandes valores, esos grandes principios éticos, morales, que van más allá de decir, no sé, lo que diga una constitución o lo que postule una constitución masónica o la orden en sí, se hace de corazón, con esa fibra que hay que tener. Y yo creo que es el principal legado que mi padre pueda dejar a las nuevas y futuras generaciones de masones. Esa hermandad, esa fraternidad, pero no por palabras, sino con hechos concretos. Y yo creo que ese gran legado ha sido y será por siempre y para siempre el legado de mi padre. Todo bien. Bien. Todo bien. ¿Usted qué tal?
Bien, bien. No tan bien como tú, pero ahí estamos tratando de, de ir adelante. Mi hermano, así mismo es. Mira, que estamos haciendo una entrevista a tu abuelo, que es para nosotros muy importante. Dejar a las nuevas generaciones, los que no lo conocieron, dejarle ese legado de él estando en las condiciones que está hoy, que está en vida y que está, pues podemos verlo. Me presento, mi nombre es Calvo ¿Qué es lo que Saborí. pasa? Yo no Soy sé. criminal pasado, Por eso hablamos la Orden Caballero de la Luz de la Logia Misión 3 Cuba 255. Además, soy aprendiz masón de la Logia Caballeros de la Cruz del Sur número 24, perteneciente a la gran logia de Angustia de Estados Unidos. Para mí, más que mi abuelo, es mi padre. Es una figura paterna desde que tengo uso de razón está en mi vida. Me ha acompañado, me ha guiado por muchas cosas. Siempre en cada uno de los aspectos de mi vida hasta que he crecido. Mi abuelo ha estado dándome el consejo oportuno, ha estado brindándome su sabiduría y su cariño. Siempre veló porque yo fuera, me instruyera en la vida, siempre leyera, siempre me superara. Y como él dice, él me dice de vez en cuando, dice, hijo, yo soy un burro cargado de un hombre que tuvo tercer grado de escolaridad, pero que sin embargo tiene una inteligencia natural que es de las que más me ha impresionado en la vida. He tenido la dicha de ser su hijo y también de conocer muchas personas de valor. Y a pesar de eso, de su grado de escolaridad, una inteligencia natural tremenda, un ávido lector, un ávido estudioso de la legislación masónica, de los rituales de la masonería. Conocemos además su maestría y expertise en cada una de las ceremonias de la orden masónica. Y bueno, para mí, un día me dijo un hermano, precisamente de la logia Pozo Dulce, de donde es mi abuelo, pero quizás tú no sepas la grandeza de tu abuelo porque lo tienes al lado. Y créeme que yo con el paso del tiempo he aprendido a valorarlo, ¿no? Cada día más. Desde que me inicié en la Orden Caballero de la Luz, nunca me impuso que perteneciera a la fraternidad. Siempre fue una opción. Nunca me dijo, ¿sabes qué? Tienes que iniciarte. No, todo en su momento. Yo, siendo un niño de 3 años de edad, yo visitaba el despacho del Gran Maestro. Yo veía ese despacho, un lugar muy bonito, veía muchas banderas, pero no sabía dónde estaba, no tenía la dimensión. Y después, con el paso del tiempo, me di cuenta del valor que tiene esto. Un hombre que ha pasado por muchas cosas, por mucha resiliencia. Un hombre que me dijo un día, cuando me inicié en la fraternidad, me dijo, aquí tú no vienes a buscar nada material, aquí tú vienes a crecer y vienes a ayudar a las personas. Y muchas veces, dentro de la fraternidad tiene unos principios, ¿no? Según la orden, la masonería y tal. No es perfecta, pero más imperfectos aún somos los hombres. Y muchas veces, así me dijo, vemos que vamos a tragar muchos buches amargos en la fraternidad, porque nos tropezamos con los problemas de los hombres. Y así son. Así es. Muchas veces, a pesar de estos buches amargos, muchos de ellos les ha tocado a él. Se sigue adelante porque se tiene un principio, porque se tiene un valor, porque se tiene la idea de hacer fraternidad. Y siempre se sigue adelante. Y uno de esos ejemplos de resiliencia es mi abuelo. Un ejemplo de grandeza también. Un ejemplo de humildad tremenda. Nunca lo he visto ostentar y decir, yo soy fulano de tal, soy él. No. He visto más a la gente hablar de él y él hablar de él mismo. Y esa humildad nunca lo he visto imponiendo. Lo he visto siendo en las decisiones. A veces muchas decisiones traigan problemas. Y eso es lo que el mayor paradigma que puedo tener la vida persona como masón. Es para mí una alta responsabilidad realmente llevar su apellido, saber que soy
a ver que donde quiera que me pare como masón, como caballero de la luz. La paz espiritual reina en todos Ahí ustedes. también, así veo mi camino. Mi abuelo lo vi muchas veces tener 20 pesos cubanos y ver a un hermano necesitado, ver a un familiar, ver a alguien que necesitaba y quedarse sin nada. Y siempre me decía, Dios proveerá, Dios proveerá. Tranquila, Dios proveerá. Así me decía y así lo hizo. Su vida es un ejemplo de rendimiento, de ayuda desinteresada. Una labor filantrópica tremenda, ayudando siempre a los hermanos necesitados, visitando también el Asilo Nacional Masónico, que en su momento le brindó una ayuda fundamental. Creo que también uno de los mayores que tiene mi abuelo es el reconocimiento de los hermanos que realmente tienen valores y el apoyo a estos hermanos. El apoyo a hermanos que de verdad son auténticos y que sienten la fraternidad. Y siempre los ha ayudado, nos va a dar los consejos diciéndoles, este es el camino. Es la primera vez en la historia de la masonería cubana que es electo un gran maestro con la candidatura que estaba en contra de ese gran maestro. Muchos esperaron que mi abuelo renunciara, sin embargo, tomó este mandato, fue capaz de estos grandes oficiales, y bueno, creo que convencido que hizo un gran trabajo, ¿no? Funcionado. Ya mismo ir a pie a una dos que coger un caballo, que bicicleta, montarse en una moto. La vida de mi abuelo ha sido la fraternidad. Yo creo que él ha sido capaz de formar de bien, tiene una familia que lo ama y bueno, yo me siento afortunado realmente por saberme eso. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. En nombre del canal, de todos los hermanos que estamos hoy aquí en tu casa, compartiendo con tu abuelo, y en nombre de todos los masones, los que conocen a Saborí, los que no lo conocen y los que están por conocerlo, porque esperamos que este material pueda ser difundido para todos aquellos que se interesen por la historia de la masonería de Cuba, porque tu abuelo es una parte importante de la masonería cubana y de la historia de la masonería de Cuba. Un fuerte abrazo para ustedes, un triple abrazo fraterno para todos los hermanos que están ahí. Bueno, para los que van a ver estos materiales, es muy importante que la gente conozca de la historia de la masonería y también de la historia real. Muchas veces nos cuentan algo y no es así, o sea, sí, hay que buscar siempre la verdad. Exactamente. Así que agradecido con ustedes, un abrazo a todos y muchas gracias por estar en mi casa y bueno, por brindarme esta oportunidad. Gracias a ti, mi hermano. Muchas gracias. Ahora, A ver, Viña. Querido hermano, ¿fue mostrar algunos de estos diplomas los más... Sí, bueno, primero decir que es una bendición tocar con mis simples manos. Tanto mérito y honor que hay en estos pergaminos. El primero que me llama la atención es el que uno conserva eternamente, es el de maestro masón, que es acá, está bastante raído de los años, pero evidentemente es el que firmado inclusive por Saborí acá, cuando tomó el sublime grado de maestro masón. Posteriormente, casi todos, en su mayoría, en su gran mayoría, son miembros de honor de más de 120 logias, es decir, aproximadamente más de la tercera parte de las logias de la República de Cuba han nombrado miembro de honor a Saborí Verdesia. También aquí nos podemos detener en un grupo de representantes de la Gran Logia de Inglaterra. Y también nos podemos acá
momento acercar. Estos son los diplomas. Este es el diploma del grado 32. Este es el diploma de su grado 33. Este es el diploma cuando en el 2013, nombrado miembro eméritos del Supremo Consejo, por todos los servicios prestados durante muchos años al mismo. Y bueno, si tuviéramos que elegir como el padre de todo, ha sido el colofón final, que es el diploma que la Gran Logia de Cuba ha entregado como benemérito de la orden. Según tenemos conocimiento, han sido solamente en 3 ocasiones, 2 han sido post-mortem, pero el único que ha sido en vida ha sido a Heriberto Perfecto Saborí Verdesia. Y bueno, esto es único y es una bendición, repito, tenerlo en mis manos, poder tener el honor de abrazarlo y quererlo, que es historia viva. Así que sería inagotable si pudiéramos empezar a nombrar logias, pero más de 120 es un número bastante grande en nuestro país. Hay inclusive países que no tienen 120 logias y países grandes. Estamos hablando entonces de prácticamente, bueno, un honor que solamente han podido disfrutar muy exclusivos masones. Y entonces Heriberto Saborí Verdesia reza dentro de esos poquísimos que han disfrutado de poder obtener estos pergaminos, este reconocimiento de todos sus hermanos. Y entonces, esto es parte de la historia de la masonería cubana. Sí. Y de ese, que vuelvo y repito, ese gran legado de mi padre Heriberto Perfecto Saborí Verdesia, de cómo con conciencia, con voluntad, con altruismo, aún en las más adversas circunstancias, desde todo punto de vista, pero él ha estado ahí, su presencia de ese hombre sencillo, de ese hombre de campo, de ese hombre que a pesar de tener un 3er grado, supo adquirirse, leer y llegar a los más altos eslabones de la masonería cubana y del Supremo Consejo del grado 33 para la República de Cuba. Agradecerle de todo corazón la presencia de los hermanos. Hace rato que usted tuvo problemas, nosotros hemos tenido problemas también de salud, etcétera, pero bueno, ya afortunadamente, gracias al gran arquitecto del universo, como ustedes les dicen, a Dios, a la vida, ha tenido lugar hoy este encuentro. Agradecerle de todo corazón a todos en sentido general, a la Gran Logia de Cuba, al capítulo del Supremo Consejo del grado 33, y no porque esté aquí ni por falsa, pero siempre en cualquier actividad de mi papá, tenga lo que tenga, él ha estado aquí con él. Su cumpleaños, cuando le han dado la orden de benemérito, aunque sea un momentico, pero él pasa a ver a mi papá. Y siempre con esa preocupación, y si no puede hacer, por ejemplo, porque no está en Cuba, manda a que un representante esté aquí junto a él. Y yo creo que eso da mucho que decir, ¿no? De esa unión que ustedes quieren que se propugne, de esta unión que las nuevas generaciones deben aprender como parte de lo que es la masonería, lo que significa, no solamente en el ámbito internacional, sino en el plano nacional. Y de verdad que una mención súper destacada, súper especial del colectivo de los hermanos masones de su logia Pozolos. Es precisamente ellos, estos dos hermanos aquí presentes, Joel Guzmeli como ideólogo de este encuentro, del hermano Torres Francesena, que es un apellido que ya más nunca se me va a olvidar, de hacerle esta entrevista, hacer este homenaje al hermano Saborí por su avanzada edad y porque es necesario de que la nueva generación de masones conozcan esta historia, porque es parte de la historia de la masonería, es parte de la historia de Pozos Dulces, es parte de la historia del Supremo Consejo, y que por eso a esta idea se sumó el soberano en la realización del mismo.
Nosotros estamos muy orgullosos de que ellos nos hayan llamado para nosotros poder hacer esta entrevista y por lo tanto va a ser una de las joyas de nuestro canal a partir de su edición. Nosotros agradecidos a usted, al Supremo Consejo, en nombre de los hermanos soberanos, sí como no. A ver, cuando mi papá cumplió 100 años fue un momento muy duro en nuestra vida porque mi mamá fallece el día 11 y entonces Armando me dice, nosotros queremos hacerle un sencillo homenaje. El soberano estuvo en esa oportunidad a mi papá, tú me lo permites porque yo estaba en pleno duelo. Además mi mamá estuvo postrada en una cama 4 años y medio, casi 5 años en condiciones difíciles, demencia, Parkinson, operaciones, hematoma subdural por producto de una caída, en fin. Fue un proceso bien duro, bien difícil desde el punto de vista humano. Y Armando me dijo, nosotros los hermanos queremos hacerle un sencillo homenaje a tu papá por los 100 años. Y yo le dije, claro que sí. Y ya, más o menos a la misma hora que ustedes llegaron, a mi papá se le hizo un sencillo homenaje por su cumpleaños. Pero cada vez que, desde que cumplió, bueno, desde que él está en la casa, siempre han estado atentos, como se lo digo, pero el día de su cumpleaños, el 16 de enero, aquí la calle se llena prácticamente. Yo creo que todos los de la logia, por lo menos de su logia madre, todos vienen. Cuando le dieron la orden de benemérito masónico, la casa estaba llena. El portal estaba lleno, el carpoje estaba lleno. No solamente los hermanos de su ilustre logia madre, sino... Y siempre se hace un pequeño homenaje. Todo el mundo sabe la situación tan difícil que tenemos desde el punto de vista económico, pero siempre se le hace algo. Incluso tengo que hacerle 2 cumpleaños. Le hago el cumpleaños masónico, ya sea por la mañana o por la tarde, y después tengo que hacerle cumpleaños familiar como si fuera un niño. Yo le pongo sus globitos y todo, y 2 cumpleaños se le hacen a mi papá. Pero ese elogio masónico, ¿cómo decirle? Esa preocupación y esa ocupación de siempre he estado presente hacia él, de todos los hermanos masones, o sea, de los de buen corazón, porque yo le decía cuando cumplió 100 años en aquel portal, cuando ya la despedida, le decía que siempre hay adeptos y siempre hay los que no lo son. El sol tiene manchas, los agradecidos hablan de la luz, los desagradecidos hablan de las manchas. Y entonces, pero siempre, de una forma u otra, han estado aquí junto a mi papá. Y esa fecha es una fecha memorable, ya no son 103 años, Dios mediante que podamos disfrutarlo aquí en pocos días. Y es lo que yo lo decía, cualquier simple mortal no llega a esa edad. Y él come bien con sus cosas de demencia. Pero mi papá, le voy a decir otra anécdota rápida, que yo sé que a qué punto mi papá tiene ¿cómo decirle?, su vehemencia por la fraternidad. Y esto se lo puedo decir, bueno, mi hijo más pequeño está allá arriba, cualquier vecino. Mi papá en ese cuarto, cuando se acuesta, después que cena, después que come, mi papá se pone a hacer una ceremonia masónica. Con gratitud, amén, hermanos masones, eso prácticamente él lo hace todos los días. Hay veces que son las 3 de la mañana y Daniel me dice, mamá, y es como si él estuviera recapitulando o recordando esas ceremonias que él hacía cuando él estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y eso, Heriberto Perfecto Saborío Verdesia todavía lo hace. ¿Hasta qué punto ha significado la masonería para él? Él se sienta ahí mismo, allí en el butacón, y él dice, ese soy yo soy masón, yo fui gran maestro de la masonería en Cuba,
Yo viajé no sé tantos países representando a la masonería, muestra más palpable de lo que ha significado para mi padre la masonería cubana. Y que forma parte de ese legado que ustedes quieren precisamente hacer ver y valer para las nuevas generaciones que se están formando y para la masonería en general. Entonces agradecerles de todo corazón por esta idea.